Si estás viendo esto ahora, no es por casualidad. Es porque ha llegado la hora de que escuches lo que a la mayoría de los hombres nunca se les permitirá saber. Esta es la verdad que ellos esperan que nunca descubras, porque en el momento en que lo hagas, ya no les servirás, ya no obedecerás al miedo, ya no irás a la deriva, te elevarás. Y cuando un hombre se eleva en el pensamiento, se eleva en la vida, se vuelve incontrolable, ya no espera, ya no pregunta, ya no se disculpa por el fuego que lleva dentro, se mueve con decisión, habla con fe, actúa con determinación, se convierte en lo que ha declarado. Esta verdad, si se obedece, eliminará las cadenas de la vacilación, despojará de tu mente la voz del miedo, borrará la creencia de que eres pequeño, de que estás atrasado, de que eres indigno de la riqueza, el poder o el mando. Acabará con la vieja identidad que esperaba la aprobación del mundo y la sustituirá por un hombre que camina como si el cielo le hubiera puesto aquí por alguna razón. Te dará claridad para que ya no te preguntes cuál es tu propósito, sino que camines en él diariamente. Te dará fuego. Ya no esperarás a sentirte preparado, sino que actuarás como si nada pudiera detenerte. Te dará disciplina para que tus días ya no vayan a la deriva, sino que crezcan. Te dará autoridad, hablarás como el constructor, no como el mendigo. Te dará riqueza, no solo en monedas, sino en valor, en enfoque, en orden espiritual. Te dará una nueva identidad, una identidad que impone respeto, exige crecimiento y rechaza la retirada. Pero escuchadme ahora, esta verdad está oculta, no se grita, no se encuentra en una sola línea, sino entretejida en cada principio que aquí se dice. Si vas a la deriva mientras escuchas, si dejas que tu mente divague, si tratas esto como algo común, puedes perderte la misma frase que tu futuro estaba esperando. El hombre sabio, el constructor, el líder, el que se vuelve imparable, no solo escuchará todo este discurso con plena atención, sino que lo estudiará una y otra vez hasta que ya no sea algo que oye, sino algo en lo que se convierte. Esto no es una lección, esto es un ajuste de cuentas, un espejo espiritual, una orden mental, y si lo obedeces, línea por línea, sin pausa, nunca volverás a ser quien eras. Pero si lo ignoras, seguirás siendo exactamente lo que ellos prefieren que seas, silencioso, inseguro y temeroso. Escuche con atención, todo está a punto de cambiar. La primera y más peligrosa mentira que te han contado es que la pobreza es normal, que la carencia es tu porción, que has nacido en la limitación, moldeado por las circunstancias y destinado a abrirte paso a duras penas por la vida, esperando que te den permiso, rezando para que te abran camino, mendigando mejoras. Esa es la mentira. Y fue plantada en tu mente mucho antes de que tuvieras el poder de cuestionarla. No naciste para ser pobre, pero te entrenaron para seguir siéndolo. La pobreza no se hereda, la pobreza se instala. Un hombre no nace con miedo a triunfar, un hombre no nace dudando en hablar, un hombre no nace inseguro o avergonzado de su ambición. No son rasgos, son programas, son el resultado de sugestiones repetidas, implantadas en el subconsciente cuando la mente aún era blanda. Te dijeron que te sentaras. Te dijeron que no fueras demasiado confiado. Te advirtieron que no soñaras demasiado a lo grande. Te enseñaron a obedecer reglas escritas por hombres que nunca construyeron nada. Y poco a poco, pensamiento a pensamiento, palabra a palabra, tu identidad se convirtió en algo que te dieron, no algo que tú elegiste. Debes entender ahora que la mayoría de los hombres viven dentro de prisiones mentales construidas por las creencias de otras personas. Lo llaman ser realista, pero es esclavitud. Lo llaman ser cuidadoso, pero es parálisis mental. De la familia a la escuela, de la religión a la empresa, de los medios de comunicación a la cultura, has estado rodeado de pensamientos que no eran los tuyos. Y cuanto más los oías, más empezabas a creerlos,
porque las creencias se forman por repetición y la emoción, especialmente el miedo, la hace permanente. Esta es la verdad que ocultan. Te conviertes en lo que piensas repetidamente con emoción. No importa si el pensamiento es cierto, no importa si es útil. El subconsciente no discute, no cuestiona, no filtra. Acepta lo que se repite con emoción y empieza a moldear tus acciones, tus hábitos y tus resultados de acuerdo con esa creencia. Si piensas repetidamente, no estoy preparado, actuarás como si lo estuvieras. Si piensas repetidamente, probablemente fracasaré, crearás ese fracaso. Si piensas repetidamente, la vida es así, la vida obedecerá tu resignación. Pero lo contrario también es cierto. Si expresas tu objetivo, tu identidad, tu decisión con energía y certeza, y lo haces a diario, entonces tu subconsciente debe empezar a conformarse. Empezará a moldear el comportamiento para que coincida con la orden. Esto no es teoría, es la ley de la mente. Y el mundo que ves fuera de ti no es más que el boletín de notas de los pensamientos que has aceptado en tu interior. Por eso la mayoría de los hombres siguen siendo pobres, no porque sean incapaces, sino porque han sido hipnotizados por pensamientos que no sirven para nada. Y el sistema lo prefiere así. Los hombres débiles son más fáciles de manejar. Los hombres inseguros nunca resisten. Los hombres quebrados nunca interrumpen. Y la verdad es que es más fácil venderte evasión que enseñarte disciplina. Así que te venden distracción, te dan comodidad, te dan motivación en lugar de obediencia mental y te quedas encerrado en pensamientos que nunca elegiste. Pero tú no eres la mayoría de los hombres, ya no lo eres, porque en el momento en que te das cuenta de que tus pensamientos te han sido entregados, adquieres el poder de devolverlos y cuando los devuelves, creas espacio para instalar otros nuevos, pensamientos que escribes, repites y obedeces. Este es el poder de la ley de la fuerza cósmica del hábito. La fuerza cósmica del hábito es la ley invisible que controla tu comportamiento una vez que un pensamiento se repite el tiempo suficiente. No te pide permiso, no le importa lo que desees, solo responde a lo que se repite con creencia y una vez instalada se vuelve automática. Ya no tienes que forzarlo. Se convierte en lo que eres. Por eso es más fácil seguir siendo pobre que hacerse rico una vez que se ha aceptado la pobreza. El hábito de la pequeñez, de la vacilación, de la excusa se ha convertido en ley en la mente y tu vida obedece esa ley, te guste o no. Pero esta misma ley puede convertirse en tu aliada, porque si empiezas hoy a hablar nuevos pensamientos, a alinear tu acción con una nueva identidad, a repetir diariamente una nueva orden, reprogramarás la propia ley y empezará a servir a tu nueva norma con el mismo poder con el que una vez sirvió a tu miedo. Permítanme darles un ejemplo que la historia no puede borrar. Andrew Carnegie nació en la nada, sin riqueza, sin herencia, ninguna ventaja, pero se negó a pensar como el mundo que le rodeaba. Mientras otros hombres aceptaban su posición, él rechazaba la pobreza mental, separó su mente del sistema de ellos. Mientras ellos hablaban de limitación, él hablaba de visión. Mientras ellos buscaban la supervivencia, él exigía fortuna. Y como él decidió qué pensar, el mundo le dio lo que exigía. Su fortuna no fue el resultado de un milagro, fue el resultado de su independencia mental. Su imperio no fue un accidente, fue la consecuencia de negarse a pensar como los demás. Ahora debes hacer lo mismo. Debes empezar hoy a tomar plena posesión de tu mente. Debes dejar de pensar lo que te han dicho. Debes dejar de repetir lo que otros han dicho. Debes escribir tu propio objetivo. Debes decir tu propia identidad. Debes rechazar todo pensamiento que no sirva al constructor en el que te estás convirtiendo. No digas, no puedo controlar mis pensamientos. Eso es lo que quieren que creas.
Porque el hombre que no puede controlar su pensamiento no puede controlar su vida. Tú puedes, debes hacerlo, y cuanto más esperes, más permitirás que la pobreza se convierta en tu religión diaria. Ahora di esto en voz alta, sin vacilar. No pienso lo que me han dicho, pienso lo que decido. Otra vez, no pienso lo que me han dicho, pienso lo que decido. Este es tu punto de inflexión. A partir de ahora, ningún pensamiento entra en tu mente sin inspección. Ninguna frase se repite sin intención. Ninguna creencia es aceptada a menos que haya sido elegida por ti. No estás aquí para cargar con sus limitaciones, estás aquí para construir tu propia verdad. Y esa verdad comienza ahora, con los pensamientos que ya no aceptarás y los pensamientos que ahora instalarás. No naciste inseguro. No fuiste creado para cuestionar cada movimiento de tu alma. El hombre que ahora duda, cuestiona y espera señales antes de moverse, no es el hombre original. Ese hombre fue construido por repetición. Ese hombre fue entrenado, condicionado y moldeado por voces que no le servían. Porque la duda no le es nativa, le fue instalada. El estado natural de tu mente es la fe. Viniste a este mundo alcanzando, confiando, obedeciendo al instinto sin miedo. No pediste pruebas, no dudaste en intentarlo. Te moviste, alcanzaste, creíste. Pero con el tiempo los que te rodeaban, pequeños de pensamiento, estrechos de creencias, temerosos del fracaso, empezaron a enseñarte a dudar, te advirtieron que fueras realista, te dijeron que fueras más despacio, te dijeron que fueras a lo seguro, y como tu mente aún era blanda, aceptaste su limitación como ley, y así tu fe, tu poder nativo, quedó enterrada bajo capas de instrucción, no de educación, sino de domesticación, y cuanto más repetías sus dudas, más empezaba a obedecer tu subconsciente. Y ahora, como hombre, te preguntas ¿por qué dudas? ¿Por qué hablas sin ardor? ¿Por qué piensas en lo que quieres pero nunca avanzas hacia ello? No es porque seas débil, es porque te enseñaron a desobedecerte a ti mismo. Pero puedes deshacer lo instalado. Puedes volver a tu naturaleza original y la herramienta para hacerlo se llama autosugestión. La autosugestión es la ley de la autoinstrucción. Es el acto de reprogramar la mente subconsciente mediante la repetición, la emoción y la creencia. Así es como se elimina la voz del miedo y se instala la voz de mando. El subconsciente no acepta instrucciones a través de la lógica, solo acepta lo que se repite con sentimiento. Y así es como se instaló la duda en primer lugar, escuchando las mismas ideas temerosas una y otra vez, dichas con convicción por aquellos en los que una vez confiaste. Ahora debes hacer lo mismo, pero al revés. Debes convertirte en instructor. Debes decir en voz alta cada día las creencias que ahora eliges. Debes decirlas como una ley, no como una esperanza. Y debes actuar de acuerdo con ellas, porque la creencia sin obediencia es un fraude espiritual. Debes decirlo. Creo en mi propósito, creo en mi voz, creo en mi decisión. Actúo como si el resultado ya fuera seguro. Hablo solo lo que estoy construyendo. Obedezco solo al pensamiento que he elegido. Permítanme contarles una historia que el mundo no puede ignorar. Thomas Edison, más de 10,000 intentos fallidos de crear la luz incandescente, y sin embargo persistió, no porque tuviera pruebas, no porque el mundo creyera en él. De hecho, el mundo se burlaba de él. La prensa lo rechazó, los críticos se rieron, pero Edison creía antes de que existiera el resultado. Y porque creía, actuó. Y porque actuó, el resultado apareció. Esta es la ley. Debes dejar de esperar a creer hasta que el mundo te muestre algo. El mundo nunca te mostrará nada hasta que creas primero y actúes en consecuencia. Este es el mandamiento fundamental. No pidas pruebas antes de creer. Cree, luego actúa y el mundo se ajustará. Léelo otra vez. Háblalo en voz alta. Deja que queme todo rastro de vacilación.
porque nunca llegarás a ser el hombre que naciste para ser si exiges pruebas antes de obedecer. El hombre que espera a estar seguro servirá al hombre que ya lo está. Y no digas, pero ¿y si me equivoco? Eso es duda disfrazada. Es la voz de la multitud, la voz del hombre que se queda atrás y lo llama sabiduría. No es sabiduría, es miedo disfrazado de lógica. La única manera de saber si tienes razón es moviéndote. Y cuando te muevas, la verdad se revelará, no antes. El hombre que habla de fe y no actúa es un mentiroso consigo mismo. El hombre que actúa antes de que llegue la prueba, pronto se convertirá él mismo en la prueba. Así es como vuelves a ser poderoso. No a través de la validación externa, no a través del elogio, no esperando a que alguien vea tu potencial. Te vuelves poderoso repitiendo la creencia hasta que te mueves y moviéndote hasta que aparecen los resultados. Ahora debes comenzar esta disciplina. Cada mañana permanece en silencio y habla, nací para creer, actúo en obediencia, me muevo con poder. Escribe las dudas que te repites, quema la lista. Sustituye a cada una de ellas por una nueva creencia escrita en forma de identidad. Soy el tipo de hombre que obedece a la fe, no al miedo. Soy el tipo de hombre que actúa antes de que el mundo crea. Soy el tipo de hombre que ordena resultados a través de la obediencia. Actúa cada día según una creencia, por pequeña que sea la acción. Por la noche escribe, ¿qué creencia he demostrado hoy? Así es como la fe vuelve a ser tu fundamento, no como un sentimiento, sino como un mandato. Di esto ahora, nací para creer, hablo con fe, actúo en obediencia, no pido permiso. Otra vez, nací para creer, hablo con fe, actúo en obediencia, no pido permiso. Este es tu nuevo ritmo. Así vuelve el hombre que llevas dentro, el que se movía antes de que otros lo aprobaran, el que decía la verdad incluso cuando le temblaba la voz, el que creía tan profundamente que empezó a construir antes de que el mundo se pusiera al día. Y ahora el mundo te alcanzará, porque ya no dudas. Tú decides, actúa tú, te conviertes. Hay un enemigo tan silencioso, tan sutil, tan engañoso, que la mayoría de los hombres nunca se dan cuenta de que ha entrado en sus mentes hasta que les ha robado la vida. No ataca con violencia, no grita, susurra, espera. Se esconde detrás de las buenas intenciones, detrás de un retraso cortés, detrás de una respetable indecisión. Este enemigo se llama deriva y es el arma elegida por todos los sistemas que se aprovechan de tu confusión. La deriva es el estado de moverse por la vida sin mando, es despertarse sin propósito, trabajar sin visión, hablar sin fuego y no decidir nada con firmeza. Es estar ocupado sin construir nada. Es llamar sabiduría a la indecisión y prudencia al miedo. Es esperar el momento perfecto que nunca llega y repetir mañana los mismos pensamientos que ayer no te aportaron nada. La deriva no es solo un hábito, es una trampa, una parálisis espiritual. Y es la condición que mantiene a la mayoría de los hombres pobres en pensamiento, pobres en disciplina y pobres en resultados. Hablé extensamente de este enemigo en Burlando al Diablo. Revelé su naturaleza, sus tácticas y sus garras. Y ahora les digo, el diablo, me refiero a la voz del miedo, la confusión y la pasividad, no se preocupa por los hombres que piensan. No teme a los que trabajan duro pero viven sin objetivo. No se siente amenazado por el talento. No teme a los hombres buenos. Solo teme al hombre que toma decisiones y actúa en consecuencia. Porque en el momento en que un hombre decide y respalda esa decisión con creencia y persistencia, se convierte en una fuerza que el mundo no puede controlar. El sistema en el que vives, ya sea educativo, económico o cultural, no tiene ningún incentivo para hacerte fuerte. Tiene todos los incentivos para hacerte obediente, para hacerte educado, para hacerte agradable, indeciso, dependiente. Porque los hombres indecisos son fáciles de mover. Esperan instrucciones, esperan opiniones,
Esperan a que alguien apruebe lo que ya saben que deben hacer. Y cuanto más esperan, más se dejan moldear por voces que nunca tuvieron en cuenta sus mejores intereses. Pero el hombre que decide de verdad, no puede ser controlado. Ya no se pliega al tono de los demás, no busca confirmación para moverse, no va a la deriva. Elige, y al elegir se vuelve inquebrantable. Ahora debes comprender, la deriva es la condición por defecto del hombre que no domina sus propios pensamientos. Es el resultado natural de una mente que se deja vagar. Así como en un jardín crecen malas hierbas a menos que se cultive, la mente producirá indecisión a menos que sea disciplinada con un propósito. La mayoría de los hombres se pasan la vida haciéndose preguntas que nunca piensan responder. Entretienen ideas sin seleccionar ninguna. Viven en movimiento, no en movimiento. Se retrasan por costumbre, no por precaución. Y luego, años más tarde, se preguntan por qué no han avanzado más que el hombre que solían ser. Permítanme decirles esta verdad ahora. El hombre que espera obedecerá al hombre que decide. Siempre. El indeciso servirá al decisivo. El sin rumbo seguirá al centrado. Si tú no mandas en tu día, otro lo hará. Si no construyes tu visión, te contratarán para construir la de otro. Si no estableces tu ritmo, el mundo te dará uno y no servirá para tu propósito. La decisión no es una emoción. Es una ley y debe entrenarse como un músculo. Debes aprender a decidir sin disculparte, sin permiso, sin preguntas repetidas. Debes decir, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero, esto es lo que voy a hacer. Y luego debes actuar. No temas equivocarte, teme quedarte quieto. El hombre a la deriva nunca fracasa, porque nunca empieza, pero al no empezar nunca, garantiza que nunca ganará. Prefiero que decidas y te adaptes a que pienses sin parar mientras la vida pasa. Andrew Carnegie no construyó su fortuna demorándose. Decidió pronto que controlaría el acero y actuó con audacia mientras otros dudaban. Henry Ford no esperó al consenso para empezar a construir una industria. Se decidió, fracasó, persistió y como no fue a la deriva, conquistó. Ahora déjame darte la práctica que matará la deriva de raíz. Cada mañana diga en voz alta su objetivo principal definido. Dilo como si ya estuviera cumplido. Cada día escriba una decisión que haya evitado y actúe inmediatamente. Elimine de su vocabulario la frase me lo pensaré. Sustitúyela por lo he decidido. Cada noche pregúntate, ¿dónde me he decidido hoy? ¿Dónde he ido a la deriva? Escribe la verdad. Niégate a explicar las decisiones a quienes no comparten tu objetivo. Usted no es responsable ante los confundidos. Debes reeducar tu mente para asociar el poder con la decisión rápida y firme. Esto es lo que hacen todos los hombres ricos. No dejan que las mentes pequeñas paralicen sus movimientos. No dan vueltas a su propio juicio esperando a que otros asientan. Deciden, actúan y se hacen fuertes porque lo hacen. Dilo ahora en voz alta. Yo no voy a la deriva, decido, actúo, me muevo alineado con mi objetivo. Otra vez, yo no voy a la deriva, decido, actúo, me muevo alineado con mi objetivo. Deja que se convierta en tu arma. Deja que atraviese el ruido, la duda y la vacilación, porque a partir de este momento ya no esperas para vivir. Vives por diseño, hablas con claridad, te mueves con convicción. Tú decides y el mundo responde. Todo hombre quiere cambiar su vida. Pocos entienden por dónde debe empezar ese cambio. No está en el dinero, ni en las conexiones, ni en el momento oportuno, ni en el talento. Todo cambio, todo avance, todo descubrimiento, todo momento de poder comienza en el pensamiento, porque la mente es el campo de batalla. Ni una sola batalla por la riqueza, la salud o el éxito se libra exteriormente hasta que primero se libra y se gana interiormente.
Y el hombre que no gobierna su pensamiento no puede gobernar sus resultados. Deja que esta verdad entre en ti con firmeza. El pensamiento no es casual. El pensamiento no es neutral. El pensamiento es ley. Aquello en lo que te permites pensar da forma a aquello hacia lo que te diriges. Y lo que toleras en la intimidad de tu mente se convierte en lo que acabas obedeciendo en público. La mayoría de los hombres pierden la guerra del éxito porque nunca luchan por la claridad de sus propios pensamientos. Dejan que entre el ruido, dejan que el miedo susurre, dejan que la contradicción hable más alto que la visión. Y cuando su objetivo se ve ahogado por la duda, van a la deriva, no por falta de poder, sino por falta de protección. Ahora debes tratar tu objetivo principal como una fortaleza. No es un deseo, no es una idea para discutir con los inciertos, no es una teoría para compartir con mentes pequeñas. Es tu ley, es la base sobre la que debe descansar cualquier otro pensamiento. Y como cualquier fortaleza, debe ser protegida, custodiada con disciplina, reforzada con la repetición diaria, sellada contra la contradicción. Si permites que arraigue una sola voz contraria, quizá no funcione, quizá no sea el momento adecuado, quizá no esté preparado, invitas al enemigo a entrar por la puerta. Y ese enemigo, si lo toleras, debilitará tu determinación desde dentro hasta que ya no reconozcas la claridad que una vez poseíste. Así es como se pierde la grandeza, no en la acción, sino en el pensamiento. Para mantener tu mente pura, ahora debes introducir una auditoría mental diaria, un punto de control, un momento de la verdad. Cuando surjan pensamientos, pregunta, ¿este pensamiento sirve a mi objetivo o lo estanca? Es simple, es binario. Si sirve a tu objetivo, está permitido. Si no te sirve, se rechaza inmediatamente. No se razona, no se debate, no escribes en tu diario sobre ello. Le ordenas que se vaya. Porque tu mente no es un patio de recreo, es un templo. Y solo los pensamientos que sirven a tu propósito pueden quedarse. Así es como Henry Ford construyó un imperio mientras otros esperaban. Cuando imaginó el motor V8, los ingenieros lo calificaron de imposible. La prensa se burló de él. El mundo de los negocios dudaba de él. Pero Ford se negó a permitir que el ruido externo corrompiera su ley interna. Se aisló de las opiniones. Mantuvo su pensamiento hasta que se hizo realidad. Eso es autoridad mental. Así es como nace la innovación. No en el laboratorio, sino en la mente que no abandona su objetivo. Ahora debes hacer lo mismo. No importa quién dude, no importa qué voces hablen en contra de tu objetivo, no importa lo ruidoso que se vuelva el mundo, tu pensamiento permanece fijo. Permíteme darte la práctica que agudiza la disciplina mental. Cada mañana, lee tu objetivo principal en voz alta y a pleno pulmón. No es un recordatorio, está reafirmando la ley. A lo largo del día, haz una pausa y pregúntate, ¿este pensamiento está alineado con mi objetivo? Si la respuesta es sí, continúa. Si la respuesta es negativa, interrúmpelo y sustitúyelo. Por la noche, escribe los 3 pensamientos dominantes que has tenido. ¿Te construyeron o te han erosionado? Dilo en voz alta antes de acostarte. Yo soy el guardián de mi mente. Ningún pensamiento entra sin mi permiso. Esta práctica no es suave, no es sugerencia espiritual. Es una orden, y el hombre que entrena su mente así se vuelve inquebrantable. Ahora di esto en voz alta, despacio y con plena convicción. Guardo mi pensamiento. Rechazo toda contradicción. Mi objetivo es la ley en mi mente. Otra vez. Guardo mi pensamiento. Rechazo toda contradicción. Mi objetivo es la ley en mi mente. Deja que esto se convierta en tu armadura mental. Porque a partir de este momento, tu pensamiento no está disponible para nadie, nada, ni ninguna emoción que no sirva al hombre que estás construyendo. Este es el campo de batalla. Gana aquí y el mundo te seguirá. La mayor tragedia en la vida de un hombre no son los obstáculos a los que se enfrenta,
sino la identidad que acepta. La mayoría de los hombres no son aplastados por el mundo, son aplastados por quienes creen que son. Caminan bajo su propio poder, pero hablan como esclavos. Se mueven con potencial en sus huesos, pero actúan como mendigos. No porque sea verdad, sino porque se lo dijeron y lo aceptaron, lo repitieron, y a fuerza de repetirlo se hizo realidad. No naciste dudando, te enseñaron a dudar. No naciste con miedo a liderar, te enseñaron a esperar permiso. No naciste callado, te enseñaron a dudar de tu voz. En algún momento renunciaste a la verdad de quién eres y aceptaste un nombre falso, un guión falso, una limitación falsa, todo escrito por alguien que no tenía autoridad sobre tu destino. Y lo que es peor, lo ensayaste, lo repetiste, lo dijiste en el espejo y al hacerlo lo instalaste. Porque la identidad no es el destino, la identidad no es el origen, la identidad no está escrita en el linaje, la identidad se instala, se forma de la misma manera que se forman todas las creencias, mediante la repetición, la emoción y la obediencia. Los pensamientos que tienes más a menudo, las palabras que dices en voz alta, las acciones que realizas a diario, son los ladrillos que construyen el hombre en el que te conviertes. Y cada vez que hablas con debilidad, cada vez que actúas desde el miedo, cada vez que obedeces a la indecisión, confirmas la identidad que te fue entregada, no elegida por ti. Pero puedes invertirlo. Puedes desinstalar la voz del viejo yo e instalar la voz del constructor, la del líder, el hombre que actúa. Y lo haces a través de exactamente la misma ley que formó al viejo. Repetición, obediencia y alineación. Ahora debes decir en voz alta una nueva identidad, no una vez, no de vez en cuando, sino a diario, hasta que se convierta en ley en tu mente. Le daré un guión para empezar. Puede ampliarlo, puedes personalizarlo, pero aquí es donde empiezas. Así es como empiezas a hablar del hombre antes de que el mundo lo vea. Soy el hombre que decide, soy el hombre que construye, soy el hombre que termina. Dilo al levantarte, dilo antes de dormir, dilo cuando dudes, cuando te demores, cuando la vieja voz intente volver. Porque no eres débil, no estás entrenado, no estás perdido, estás esperando una orden. Y ahora esa orden es tuya. Permítanme demostrarles que la identidad no es un destino, sino una elección. Abraham Lincoln no nació presidente, no se le concedió la grandeza, no fue celebrado por el mundo, fue objeto de burlas, ridiculizado, fracasó en los negocios, sufrió tragedias, pero no se derrumbó, no se rindió, porque en su interior ardía una creencia aún no visible, una imagen de sí mismo que aún no había sido confirmada por el mundo, pero que ya estaba instalada en su mente, y obedeció a esa imagen. Y porque la obedeció antes de que fuera probada, se hizo real. Esa es la fórmula. No te conviertes esperando, te conviertes declarando la identidad y viviendo en ella. Te preguntarás, pero ¿y si aún no me lo creo? Dilo de todos modos. La mente no aprende a través de los sentimientos, sino a través de la instrucción. Y si le das la misma instrucción repetidamente con fuerza, se conformará. Esta es la ley del subconsciente. Obedece a lo que demuestras, no a lo que esperas. Permítanme ahora darles su nueva disciplina. Escribe el guión de tu identidad con tus propias palabras. Empieza por, soy el tipo de hombre que... Termínalo con 3 a 5 líneas que reflejen el yo que mandas. Dilo en voz alta mañana y noche, no susurres. Habla con autoridad. Realiza diariamente una acción que confirme la identidad. Escribe lo que has hecho, di lo que significa. Cada vez que la vieja voz se eleve, interrúmpela con, ese no soy yo soy el hombre que... Luego repite el guión. Haga un seguimiento de sus días. La identidad se instala a través de la prueba diaria, no del esfuerzo ocasional. Esto no es un discurso de motivación, esto es instrucción legal. Y el hombre que la obedece se vuelve imparable, no porque el mundo haya cambiado, sino porque ha cambiado la voz que lo gobierna. Dilo ahora en voz alta,
No reflejo mi pasado, declaro mi identidad y camino en ella a diario. Otra vez, no reflejo mi pasado, declaro mi identidad y camino en ella a diario. Este es tu nuevo nombre, tu nueva postura, tus nuevos cimientos. Ya no eres lo que decían que eras, eres lo que ahora dices que eres. Y cada paso que das, alineado con esa declaración, es un paso más hacia la vida que naciste para comandar. Hay una fuerza en este mundo, invisible a los ojos, pero que siente todo hombre que se atreve a vivir con audacia. No se puede medir con herramientas ni cartografiar con la ciencia. No tiene cuerpo, pero mueve mundos. No tiene riqueza, pero produce imperios. No tiene voz, pero responde con fe a quien le ordena. La he llamado inteligencia infinita, y ahora te digo esta verdad. No está en silencio, está esperando. No espera tu necesidad, ni tus sentimientos, ni tus lágrimas. Está esperando tu decisión y persistencia. La mayoría de los hombres malinterpretan el poder. Esperan que descienda, esperan que les alcance como un rayo. Piensan que debe venir de fuera, así que lo retrasan. Hablan en círculos, analizan, posponen, dudan, reflexionan, y mientras lo hacen se vuelven más débiles, más pequeños, más temerosos, y llaman a esta espera sabiduría. Pero no es sabiduría, es ir a la deriva, la condición espiritual más peligrosa en la que puede entrar un hombre. Permítanme ahora definir los dos tipos de hombres que caminan sobre esta tierra, el drifter y el non-drifter. El vagabundo es el hombre que no tiene un objetivo principal definido. Se mueve por la vida por defecto, no por designio. Reacciona. Sigue a la multitud. Contempla cada pensamiento, cada sugerencia, cada emoción, sin filtrar, sin cuestionar, sin decidir. Dice, ya veré lo que pasa, y así se convierte en lo que pasa. Espera el permiso y se convierte en siervo de quien nunca lo ha pedido. Espera el éxito, pero nunca lo ordena. Se rige por las circunstancias, obedece a sus miedos, está lleno de razones y vacío de resultados. El no drifter es lo contrario en todos los sentidos. Elige un propósito definido, lo escribe, lo dice y lo repite hasta que se convierte en ley en su mente. Actúa a diario, antes de sentirse preparado, antes de que aparezcan las pruebas. Solo se rodea de voces que sirven a su visión. No admite contradicciones. No se desvía de sus decisiones. Habla poco, pero se mueve con valentía. Y debido a esto, la inteligencia infinita comienza a moverse a través de él. Surgen ideas, aparecen los hombres. La oportunidad llega. No porque sea especial, sino porque ha obedecido la ley que desbloquea el flujo de poder. Los milagros no le ocurren al hombre que espera. Los milagros le ocurren al hombre que se mueve, porque el movimiento es la prueba de la creencia, y la inteligencia infinita no recompensa el pensamiento solo, recompensa el pensamiento definido, respaldado por la acción definida. Charles M. Schwab no esperó al poder. Actuó con él antes de que el mundo viera razón alguna para dárselo. Pasó de obrero a presidente de US Steel, no por sus antecedentes, sino por sus convicciones. Se vio a sí mismo como líder antes de que el mundo lo hiciera. Resolvió problemas que no eran suyos. Actuó donde otros dudaban. Y por eso, porque actuó antes de que el mundo actuara por él, el mundo acabó alineándose. Llegó la provisión, llegó el ascenso. El título siguió a la acción y no al revés. Este es el principio que debes grabar en tu mente. El hombre que se mueve abre las puertas de la provisión. El hombre que espera las cierra. La inteligencia infinita no está lejos de ti, está dentro de ti, pero no se activa, no se mueve con tu esperanza, no responde a las lágrimas, solo responde a la definición mental y a la obediencia física. Es como un pozo de poder sin explotar, más profundo de lo que imaginas, pero debes cavar. Debes golpearlo con las herramientas de la repetición, la creencia y el movimiento. Y cuando lo haces, fluye.
La mayoría de los hombres van por la vida parados a un pie de su tesoro, pero nunca mueven el suelo. Rezan, desean, lloran, pero nunca actúan en consonancia con lo que dicen creer. Y así el pozo permanece enterrado. No porque estuviera escondido, sino porque nunca lo reclamaron. Permítanme darles la disciplina ahora. Cada mañana, di en voz alta tu objetivo principal y una acción concreta que vayas a emprender. Al final de cada día, escribe un momento en el que hayas actuado a pesar de las dudas. Di en voz alta cuando aumente la resistencia: el poder que necesito ya está en mí. Actúo con fe y la vida responde. Cuando los demás duden, guarda silencio, pero mantente en movimiento. No pidas poder, camina como si ya fuera tuyo, es entonces cuando llega. Debes dejar de decir no sé cómo. Debes dejar de decir necesito sentirme preparado. Debes dejar de esperar señales. Tú eres la señal, tú eres la causa, eres el recipiente a través del cual la inteligencia infinita se expresa, pero solo si obedeces. Ahora di esto con claridad y mando: el poder que necesito ya está en mí. Actúo con fe y la vida responde. Otra vez, el poder que necesito ya está en mí. Actúo con fe y la vida responde. Esta es tu verdad ahora, y a partir de este momento nunca más esperarás permiso para convertirte en el hombre que ya eres. No existe el hombre neutral, no existe un término medio seguro. Un hombre o gobierna su vida por principios, o es gobernado por el miedo. Uno construye, el otro destruye. Uno repite la ley, el otro repite el pánico. Uno trae ritmo, disciplina, riqueza. La otra trae ruido, retraso y pérdida. La mayoría de los hombres preferirían vivir en un lugar de neutralidad. Ni audaces, ni quebrantados, ni líderes, ni seguidores. Pero la vida no permite la neutralidad. La vida castiga la indecisión. Y el hombre que no obedece conscientemente a la ley, obedecerá inconscientemente al miedo. No has nacido para estar suspendido en la indecisión. Has nacido para tomar el mando de tu mente y dirigirla con claridad. Pero el principio es un maestro celoso. Exige repetición. Exige obediencia. Exige lealtad cuando no tienes ganas de seguirlo. El miedo, en cambio, ofrece una seducción barata. No exige nada por adelantado, pero al final lo roba todo. El miedo susurra: espera un poco más. Piensa más antes de moverte. Ve sobre seguro. Quizá no sea el momento adecuado. Y cuanto más escuchas, más te detienes. Cuanto más te detienes, más te encoges. Cuanto más te encoges, más confirmas a tu subconsciente que el miedo, y no los principios, es tu amo. Ahora debes aceptar esta verdad. Cada vez que obedeces al miedo, profundizas su control. Cada vez que obedeces a los principios, debilitas el control del miedo. Esto no es filosófico, es matemático. La mente funciona con patrones, y el patrón que obedeces más a menudo se convierte en tu identidad. La mayoría de los hombres no son cobardes por naturaleza, son cobardes por repetición. Han obedecido al miedo tantas veces que ya no saben cómo moverse sin su permiso. Pero el hombre que elige vivir por principios, aunque sea una vez, comienza a invertir este patrón. Y si vive según los principios a diario, se convierte en un hombre totalmente diferente. Su columna vertebral se endereza, sus decisiones se aceleran, su voz gana peso. No porque el miedo ya no susurre, sino porque ya no escucha. El principio es el orden, el principio es claridad. El principio es la repetición del pensamiento respaldada por la acción alineada. Cuando decides una vez y actúas en consecuencia todos los días sin preguntar de nuevo, tú estás viviendo por principio y tu subconsciente empieza a confiar en ti. Tus pensamientos se vuelven precisos, tus movimientos se vuelven rápidos, tus resultados se vuelven predecibles, no porque te favorezca la suerte, sino porque ahora te gobierna la ley. Permítanme presentarles ahora a un hombre que obedeció a los principios mientras el mundo gritaba a su alrededor.
John D. Rockefeller. En el punto álgido del pánico económico, cuando otros vendían, se derrumbaban, pedían clemencia, Rockefeller permaneció quieto, no pasivo, inmóvil en sus pensamientos, aún en la creencia, aún en movimiento, porque no se regía por la reacción. Se regía por principios, había estudiado las leyes de la riqueza, las había inscrito en su identidad y las obedeció sin interferencias emocionales. Es por eso que su imperio creció mientras que otros se redujeron. Por eso mantuvo la calma en las crisis, porque ya había decidido quién era su amo y no era el miedo. Esto debe convertirse ahora en su norma. No hay que esperar a que desaparezca el miedo para actuar. Se actúa porque los principios lo exigen, y al hacerlo, el miedo desaparece, no por la fuerza, sino por la irrelevancia. Matas de hambre al miedo mediante la desobediencia, y cada vez que eliges la acción basada en la fe, en lugar de la reacción emocional, te vuelves más libre. Ahora déjame darte la ley. Define los principios por los que te regirás. Mi objetivo es la ley. Mi voz ordena mi mente, actúo a diario independientemente de mis sentimientos. No me alejo de mi propósito. Termino lo que empiezo. Dígalas en voz alta cada mañana, no como afirmación, sino como declaración. No estás pidiendo fuerza, estás dando órdenes. Cuando surja el miedo, identifique el principio que contradice y actúe en consecuencia inmediatamente. Si el miedo dice, no hagas esa llamada, tú hablas. Actúo sin tener en cuenta las emociones. Y llamas. Si el miedo dice, esto podría no funcionar, tú dices, actúo a diario y termino lo que empiezo. Y continúas. Al final de cada día, escribe esto en tu diario. ¿Dónde he obedecido a los principios? ¿Dónde he servido al miedo? No escribes esto para sentirte culpable. Escribes esto para entrenar la precisión. Permítanme ahora darles su afirmación. Esto no es para motivar. Esto es un arma, una orden espiritual a ti mismo. Obedezco a los principios, actúo con la ley, no sirvo al miedo. Otra vez, obedezco a los principios, actúo con la ley, no sirvo al miedo. Dilo hasta que tu cuerpo lo crea. Dilo hasta que tus pensamientos empiecen a reorganizarse. Dilo hasta que tu subconsciente empiece a eliminar todo rastro de vacilación que ya no pertenezca al hombre que has elegido ser. Porque ya no eres un siervo de las emociones. Ya no eres la víctima del caos interno. Ahora eres el constructor, el comandante, el hombre que vive según la ley. Y porque vives según la ley, la vida te obedecerá a cambio. La mente no responde al azar, no obedece al hombre que habla una vez y olvida, no se mueve por el hombre que solo desea. La mente obedece a la ley, y la ley no se escribe con tinta, sino con repetición. Lo que te dices a ti mismo cada día, con creencia y energía, se convierte en tu identidad. Lo que se convierte en tu identidad controla tu comportamiento. Y lo que haces repetidamente se convierte en tu vida. Esta es la secuencia, este es el mecanismo, este es el principio que debes dominar ahora. Debes hablar de tu objetivo principal definitivo hasta que ordene tu subconsciente. No te elevas al nivel de tu deseo, te elevas al nivel de tu identidad. Y la identidad se instala, no se hereda, no se da por nacimiento, no se transmite. Se gana a través de la repetición, a través de la elección, a través de la disciplina mental. La mente subconsciente, tu constructor interno, no discute, no razona, no pregunta si lo que le dices es verdad. Solo pregunta, ¿he oído esto con la suficiente frecuencia y emoción como para obedecerlo como un hecho? Y una vez que la respuesta es afirmativa, comienza, en silencio, con fuerza, automáticamente. Empieza a mover tus hábitos, tus decisiones, tus interpretaciones, tu instinto, para que coincidan con la orden que has escrito. Esto se llama autosugestión. La autosugestión es la práctica diaria y deliberada de decirle a su mente subconsciente lo que debe creer
hasta que lo crea. Es la herramienta más poderosa de toda transformación humana y también es la más descuidada, porque la mayoría de los hombres dejan que su autoconciencia sea un accidente. Repiten el miedo, la confusión, la limitación, y luego se preguntan por qué sus acciones traicionan sus intenciones. Se preguntan por qué dudan, por qué se autosabotean, por qué evitan el riesgo, por qué se encogen en momentos que requieren expansión. Es porque se han programado para seguir siendo pequeños. Pero tú no eres la mayoría de los hombres, porque ahora conoces esta verdad. Te conviertes en lo que repites. Y lo que repites con creencia se convierte en la ley dominante de tu vida interna. Ahora debe elegir su ley. Tu objetivo principal, definido, no es solo un objetivo, es un decreto. Es la instrucción primaria que le darás a tu mente subconsciente cada mañana y cada noche, hasta que la orden se vuelva automática. Debe escribirse, debe ser hablado, debe sentirse. Permítanme darles la estructura. Exijo de mí mismo el logro de resultado específico, para fecha específica, a través de método o servicio, a cambio de lo que das a cambio. Lo digo diariamente con convicción. Lo cumplo diariamente con obediencia. Persistiré hasta conseguirlo. Esto no es poesía, esto es autoridad. No estás escribiendo un sueño, estás escribiendo una ley, y cuanto más lo digas, con energía, con volumen, con visión, más se acercará tu subconsciente a ello sin cuestionarlo. Ahora entiende esto: la repetición reescribe la identidad ordena el comportamiento crea resultados. Esto no es inspiración, es la mecánica espiritual de todo éxito. El hombre que repite su objetivo en voz alta cada mañana no necesita motivación. Su subconsciente empieza a exigirle movimiento. El hombre que dice su propósito antes de dormir da a su mente interior instrucciones que se ponen a trabajar mientras él descansa. Por eso le digo a todo hombre que desee elevarse: comienza y termina tu día con tu objetivo. Ninguna otra cosa tiene más poder. Ninguna otra cosa instalará más rápidamente una nueva imagen de sí mismo. Te mostraré cómo funciona. Si dices: soy el tipo de hombre que acaba lo que empieza, y lo dices todos los días, y actúas en consecuencia, empiezas a verte a ti mismo de otra manera. Ya no toleras los cabos sueltos, ya no te quedas a medias, empiezas a comportarte como un hombre que termina, y el mundo empieza a reflejarlo en ti, no porque haya cambiado nada en el exterior, sino porque tu mandato interno ha cambiado. Charles Schwab, cuando le preguntaron qué le hizo sobresalir por encima de otros en la industria siderúrgica, dijo sin rodeos: creía que podía hacer más de lo que exigía mi puesto. No esperó pruebas. Creía, actuó, expresó esa creencia en su forma de comportarse, en las decisiones que tomaba, en el trabajo extra que realizaba, y su subconsciente, entrenado por la repetición, creó al hombre al que obedece el éxito. Ahora déjame darte la práctica diaria. Esta es tu disciplina de autosugestión. Escriba su objetivo principal completo, sea específico, sea mensurable, sea emocional. Dilo en voz alta cada mañana al despertar. Habla con todas tus fuerzas. Mírate a los ojos. Dilo en voz alta cada noche antes de dormir. Dilo hasta que tu voz coincida con tu decisión. Realiza una acción diaria que confirme el objetivo. Pequeña o grande, debe ser real. Repita su guión de identidad junto a su objetivo. Ejemplo: soy el hombre que sabe lo que quiere. Actúo sin vacilar. Persisto hasta conseguirlo. Haces esto durante 30 días sin descanso. Si te saltas un día, vuelves a empezar. Esto no es un castigo, es un refuerzo mental. No estás recitando, estás ordenando. Ahora dilo en voz alta. Esta es tu afirmación. Este es tu decreto. Digo mi objetivo en voz alta. Obedezco lo que digo. Termino lo que empiezo. Otra vez. Digo mi objetivo en voz alta. Obedezco lo que digo.
termino lo que empiezo. Que este sea el ritmo que sustituya a la confusión, que esta sea la voz que sustituya a la vacilación, que esta sea la nueva ley de tu vida, porque el hombre que da a su subconsciente una orden con la creencia y obedece esa orden con la acción, nunca puede volver a ser el mismo. El hombre más peligroso del mundo no es el más fuerte, no es el más ruidoso, no necesita riqueza, posición o aplausos. El hombre más peligroso es el que piensa por sí mismo, porque una vez que un hombre comienza a pensar con claridad, una vez que comienza a elegir sus pensamientos, a ordenar sus acciones y a repetir solo lo que ha examinado y aprobado, se vuelve ingobernable por la debilidad. Ya no va a la deriva, ya no mendiga, ya no espera que el mundo le oriente, porque se ha convertido en su propio gobernador. Y ahora debo decirle la verdad que muchos preferirían que nunca oyera. A este tipo de hombre se le teme. Le temen las instituciones que confían en su indecisión. Le temen los sistemas que se aprovechan de tu confusión. Le temen quienes se sienten amenazados por tu ascenso, porque tu obediencia a la verdad pone al descubierto su obediencia al miedo. Por eso esta verdad, esta forma de vivir, esta ley mental, este poder interno, no se enseña, no se imprime en la primera página, no se vende en las aulas, no se transmite por los canales habituales, porque enseñarlo abiertamente sería liberar a los hombres de la esclavitud mental. Y un hombre libre pensador no puede ser controlado. No puede ser manejado por la vergüenza, no puede dejarse llevar por modas, amenazas o presiones sociales. Se convierte en soberano y la soberanía es una amenaza para todos los sistemas basados en la dependencia. No temen tus ingresos, temen tu identidad, no temen tu ambición, temen tu claridad, no temen tus objetivos, temen su negativa a comprometerlos, no temen tu volumen. Temen tu quietud interior, la tranquila certeza de un hombre que sabe lo que quiere y no busca a su alrededor permiso para quererlo. Y debes entenderlo, no quieren que oigas esto, no porque sea peligroso para ti, sino porque es peligroso para el patrón que mantiene pequeños a los hombres. Porque si obedeces los principios que ahora has recibido, si los repites diariamente, si actúas en alineación con tu propósito declarado, comenzarás a moverte de manera diferente. Habla diferente, camina de forma diferente, y con el tiempo el mundo ya no sabrá qué hacer contigo, porque tú ya no estás esperando a que él te dé forma, ahora te estás moldeando a ti mismo. Todos los hombres que han construido un imperio, Carnegie, Ford, Rockefeller, Edison, Lincoln, Schwab, empezaron en la oscuridad, pero no se quedaron ahí, porque tomaron el mando de sus propias mentes. Se negaron a pensar como pensaba la multitud, se negaron a creer lo que otros creían, eligieron en qué pensar. Construyeron su identidad mediante la repetición, la persistencia y la decisión. Y no pidieron al mundo que la validara antes de actuar en consecuencia. Y con el tiempo, el mundo se inclinó, no ante su encanto, ni a sus antecedentes, sino a su pensamiento inquebrantable. Ahora debes preguntarte, ¿sigues esperando la aprobación? ¿Sigues buscando confirmación? ¿Sigues haciéndote el pequeño para proteger la comodidad de los que te rodean? ¿O has decidido que el hombre que llevas dentro ya ha esperado bastante? Déjame contarte lo que ocurre en el momento en que decides pensar por ti mismo. Algunos se resistirán a ti, no porque estés equivocado, sino porque tu libertad condena su esclavitud. Algunos te llamarán arrogante, no porque hables con demasiada audacia, sino porque tu audacia les recuerda su silencio. Algunos intentarán que vuelvas a ser quien eras, no porque les importe, sino porque quien eras les hacía sentir más seguros. No vuelvas atrás, no des explicaciones, no te ablandes. El mundo no necesita más hombres agradables, necesita más hombres de ley, necesita más hombres que digan, esto es lo que creo, esto es lo que haré, así es como viviré. Y no lo digas con ruido, sino con coherencia. Déjame darte esta llamada ahora.
No quieren que oigas esto porque acaba con su control. Obedece y ya no serás un siervo. Eres una fuerza. Esto no es ira, esto no es rebelión, esto es poder espiritual. Este es el momento en el que dejas de inclinarte ante las condiciones externas y comienzas a obedecer el mandato interno que ha esperado durante años a ser seguido. Ahora déjame darte tu práctica. Cada mañana, antes de comprometerte con el mundo, habla en voz alta. Pienso con claridad, actúo con principios, construyo en silencio. No expliques tus decisiones a quienes no se han ganado tu confianza. Elija cada día una creencia que sepa que es cierta y actúe en consecuencia sin buscar validación. En cada conversación pregúntate, ¿estoy diciendo lo que creo o lo que es seguro? Crea el hábito de la independencia mental. Escribe tus propias reglas. Obedece tus propias leyes. Repite tus propias afirmaciones. Crea tu propio ritmo. Ahora di esto con plena autoridad. Esta es tu afirmación. No sirvo al miedo, no sirvo a la cultura, sirvo a los principios y camino en el poder. Otra vez, no sirvo al miedo, no sirvo a la cultura, sirvo a los principios y camino en el poder. Deja que esta frase se convierta en tu armadura. Deja que te proteja de las opiniones de quienes nunca han construido nada. Deja que te proteja de la vergüenza que el sistema vende para que te calles. Deja que te lleve adelante, no como un seguidor, sino como un constructor. Ahora piensas por ti mismo y por eso nunca volverás a ser el mismo. No te han traído aquí por casualidad. No estás escuchando esto por casualidad. Esto no es una sugerencia, no es una lección, no es un discurso hecho para entretener al ocioso o alimentar la imaginación del vagabundo. Es una orden, un golpe espiritual contra todo lo que has sido, todo lo que has aceptado, todo lo que has pospuesto. Es la llamada final a moverse, a obedecer, a convertirse. Si has llegado hasta aquí, ya lo sabes. Esto nunca se hizo para motivarte. Fue hecho para exponer tu viejo yo y despertar el que espera debajo de él. La parte de ti que recuerda, la parte de ti que aún sabe quién eras antes de que el mundo te dijera lo contrario. La parte que no pregunta, ¿estoy preparado? Swing, sino que dice, ya es hora. Este no es otro mensaje para reflexionar, no es otra idea para escribir en un cuaderno y olvidar. Este es un momento de separación, la línea divisoria entre el hombre que observa y el hombre que construye. Y ahora me dirijo al constructor. No necesitas más inspiración, no necesitas mejores condiciones, no necesitas más tiempo, ni más recursos, ni más claridad. Solo necesitas una cosa, obediencia. Obediencia a la ley que ahora has recibido, la ley del pensamiento, la ley de la decisión, la ley de la repetición, la ley de la creencia, la ley del movimiento. No son teorías, son órdenes espirituales. Y si se obedecen sin compromiso, transformarán tus resultados tan drásticamente que ya no reconocerás al hombre que eras antes de esta hora. Pero si se retrasa, si se pospone, si se suaviza, si se cuestiona, el fuego se apagará, el impulso se ralentizará, la deriva volverá y la identidad que saboreaste por un momento se desvanecerá como el humo. No porque fuera falsa, sino porque no actuaste. Permíteme que te hable ahora, sin vacilar. No necesitas otra señal, necesitas obediencia. El mundo te ha dado todo lo que puede. Este discurso te ha dado todas las leyes. Lo que queda es tu decisión. Debes empezar ahora, no mañana, no después de reflexionar. Ahora, debe ponerse de pie, respirar hondo y expresar en voz alta su objetivo principal, no como un deseo, sino como una orden. Debes escribir el guión de tu identidad. Debes actuar de acuerdo con él hoy, no cuando te convenga. Mañana debes leerlo de nuevo, no de forma casual, sino como una ley. Debes moverte, no cuando otros crean en ti, sino porque tú ya lo haces. Y debes dejar de dar explicaciones. Deja de dar explicaciones por tu retraso. Deja de justificar tus excusas. Deja de esperar a que te entiendan.
No estás aquí para que te entiendan, estás aquí para construir. El hombre que naciste para ser no está esperando consuelo, está esperando una orden, y esa orden debe venir ahora de ti. Permítanme ahora darle su instrucción final. Escribe tu objetivo principal definido. Háblalo cada mañana. Escribe tu guión de identidad. Dilo todas las noches. Actúa en obediencia a ambos cada día, sin pausa. Elimina toda voz, todo hábito, todo entorno que contradiga tu decisión. Vuelve a este mensaje cada semana hasta que la voz de tu interior sea más fuerte que todo lo que hay fuera de ti. No necesitas aplausos, necesitas repetición. No necesitas apoyo, necesitas estructura, no necesitas motivación, necesitas identidad. Y ahora lo tienes. Permítanme decir esto una vez más para el hombre que está listo. No necesitas otra señal, necesitas obediencia. Comienza hoy, repite tu objetivo, actúa sin demora, camina como si nadie pudiera detenerte, porque nadie puede. Ahora pronuncia esto en voz alta con toda tu voz. Esta es tu afirmación final, tu ley, tu instrucción. Vivo según la ley, pienso con claridad, hablo con poder, actúo con fe, construyo en silencio, me convierto en quien nací para ser. Dilo otra vez. Vivo según la ley, pienso con claridad, hablo con poder. Actúo con fe, construyo en silencio, me convierto en quien nací para ser. Ya no tienes dudas, ya no esperas, ya no eres quien eras. Ahora eres el constructor, y el constructor no va a la deriva. El constructor decide, el constructor se mueve, el constructor termina.